Hoy, lunes 15 de julio, damos la bienvenida al magazine La Mirilla Radio Güemes a Raiko Martín Cruz. Él es uno de los escasos luthier profesionales de Canarias, y cuando decimos luthier nos referimos a reparador de instrumentos aquí en Canarias. Uno de los escasos profesionales en este sentido que quedan en el archipiélago. Raiko, muy buen día. Buenos días, Jerónimo, ¿cómo estamos? Muy bien, encantado de darte la bienvenida, recibirte en este magazine, esta emisora municipal. Así que te puedes imaginar, y además para hablar de un tema que a ti te apasiona y al que dedicas pues muchísimas horas de trabajo y entretenimiento, Raiko. Por supuesto, muchísimas gracias, agradecido que me hayan invitado a este programa. Muy bien. Oye, cuéntanos, Raiko, ¿desde cuándo te dedicas a reparar instrumentos de manera profesional? Pues mira, Jerónimo, yo empecé con el tema de la lutería pues cuando tenía 15, 16 años. Me regalaron mi primera guitarra eléctrica. Me frustré porque escuchaba esos grandes clásicos del rock de los 70, Dire Straits, Creedence Clearwater Revival, y claro, mis padres me apuntaron a clases, entonces me empezaron a dar pan blanco con la guitarra eléctrica y a tocar folclore. No era precisamente lo que más me gustaba y terminé pues desarmando la guitarra, pintándola y personalizándola. Cuando me di cuenta de que aquello no funcionaba, pues investigué para arreglarla. Me encontré varios frentes no esperados de que nadie me quiso enseñar en su momento y empecé de manera autodidacta. 2, 3 años después yo tenía los conocimientos suficientes como para ir reparando mis propios instrumentos y cada vez pues cuando iba a ensayar con los amigos pues aparecía con una guitarra distinta, ¿no? Y ellos creían que era una guitarra nueva y yo les decía, no, es mi guitarra que he arreglado. Oye, pues tú me arreglarías la mía. Y pues sí, por supuesto, le haremos lo mismo, lo que necesites. ¿Qué pasa? Que eso fue corriendo el boca a boca y se convirtió en mi hobby, porque disfrutaba mucho pues arreglando las guitarras y era algo reconfortante, ¿no? Mezclar la música, un idioma universal, pues con una técnica profesional. Uh-huh. Entonces, desde los 18 años más o menos estoy haciéndolo cara al público, por decirlo así. Bueno, ¿y qué tipo de guitarra reparas, Raiko? Principalmente eléctricas y bajos eléctricos, es lo que estoy profesionalizado, pero al taller me llega mucho instrumento clásico, guitarras clásicas, bandurrias, timple, laúd, para hacer principalmente pues mantenimientos, reparaciones leves y demás. Uh-huh. Bueno, lo comentaba al principio de esta entrevista como introducción a la misma. Hay muchas personas en la isla, en Canarias, aficionadas al mundo de la guitarra, a reparar guitarras, pero profesionales como tú, hoy en día, quedan muy pocos. La verdad es que sí, Jerónimo, y viene dado por la poca rentabilidad que ofrece este negocio en muchos momentos y a las grandes cuotas y requerimientos que nos ofrece el Estado para estar dados de alta. Entonces, muchas de las personas deciden pues no darse de alta y hacerlo en casa o hacerlo en negro. Entonces, los 4 o 5 luthiers profesionales, que entre ellos me gustaría nombrar a compañeros como Leonardo Navarro, a Rivan Arucas, a nuestro amigo y gran máster luthier de Gran Canaria, Aaron Santana. Somos de los pocos que estamos apostando por hacer algo de calidad, muy bien hecho y sobre todo con todas las responsabilidades y requerimientos que el Estado quiere. Estamos dados de alta, pagamos nuestra seguridad social,
y podemos ofrecer esas garantías de que somos profesionales cara al público sin esconder nada. Uh-huh. Bueno, aficionados y aficionadas al mundo de la guitarra, hay muchos profesionales dedicados a repararlas poco, como es tu caso, y esas cuatro personas más que has mencionado, en total 5 contigo. Y en cuanto a fabricantes de guitarra en Canarias, ¿hay buenos fabricantes de este instrumento? Pues sí, precisamente de aquí de Gran Canaria me gustaría nombrar a estos dos que ya he nombrado, principalmente Leonardo está especializado en instrumentos de plectro, que estamos hablando de mandolinas, bandurrias, timples, laúd y además construye alguna que otra guitarra clásica bajo encargo. Luego, Aarón Santana está especializado en bajos eléctricos, pero también ha fabricado alguna que otra guitarra eléctrica alucinante. Uh-huh. Ya has comentado cómo se originó en ti esta afición por el mundo de la guitarra y por la reparación de este instrumento. Te viene de familia, pero ¿desde cuándo eres profesional como tal? Pues esto ha sido de manera natural, Jerónimo. Yo me he dedicado profesionalmente al sector turístico durante muchísimos años, he vivido en diferentes países y cuando finalmente decido volver a casa y montar mi propio negocio, la pandemia hace que demos una vuelta de tuerca a nuestro proyecto inicial. Y terminamos teniendo pues una tienda de aceite y vinagre. El proyecto se llama a día de hoy La Tiendita Canaria. Nosotros estamos especializados en productos canarios de valor añadido y sobre todo artesanales. ¿Qué sucede, Jerónimo? Que yo siempre quise separar mi hobby, mi momento de paz y de ocio, que era llegar a casa y entretenerme pues eso, limpiando una guitarra, haciéndole una buena puesta a punto y demás, con un negocio puramente artesanal, de productos artesanos. Mis clientes o la gente que ya me conocía de todos estos años que estuve haciendo mis cositas ya venían directamente a la tienda. Entonces, toda mi familia me decía, Raiko, estos dos negocios se tienen que unir. Y aunque me negaba al principio, pues terminó fluyendo y hace, 3 años y medio que estoy dado de alta, pues hace 3 años y medio que hago los servicios cara al público de manera oficial. Porque era algo mucho más privado. Porque no solo reparas desde hace 3 años de manera profesional, no solo como luthier, que tiene, persona que tiene como oficio construir instrumentos de cuerda, no solamente reparas guitarras, también las construyes, ¿no? Efectivamente, siempre a quienes nos gusta, siempre pues tenemos varios proyectos, incluso hasta a la vez. Entonces, uno de esos proyectos que siempre tengo para los ratitos libres, para mi ocio, pues es ir construyendo ciertos instrumentos pues con aquellos materiales y aquellas especificaciones que yo creo que son convenientes al guitarrista moderno. Raiko, ¿cuáles son las averías más comunes que te llegan ahí a tu taller de reparación a la hora de dar cuenta de precisamente eso, de, valga la redundancia, reparar una guitarra? Pues mira, muchas veces me viene, Jerónimo, mala praxis. ¿Qué quiere decir eso? Gente que intenta reparar su guitarra por sus propios medios o que se lo ha llevado una persona no cualificada o alguien que no sabe pero cree que por tener cola en casa puede hacer una reparación y me viene mucho trabajo después de tener que rehacer esas malas praxis. Luego, eso es como lo más general o lo que más trabajo suele dar. Luego, el siguiente componente pues son los mantenimientos y puestas a punto. Ya no solo el mantenimiento de los instrumentos de manera periódica, que es desarmar todo el instrumento, limpiarlo de manera concienzuda, pulir detalles, montar cuerdas nuevas y luego hacer el ajuste calibrado que se hace. Ese es el segundo punto. Y la tercera, pues, algo bastante común en instrumentos folclóricos, pues los golpecitos, las rajas y demás.
esos quebraderos de cabeza que nos dan los músicos cuando estamos a lo mejor de romería y nos tropezamos con un vecino y golpeamos nuestro instrumento y se nos cae el mundo encima. Sí, sí. Muchos de los que me están escuchando me entenderán. y vienen los pobres, ¡ay, que se me rompió mi guitarrita! No Sí, se preocupe, sí. maestro, vamos, se la dejamos bien, se la dejamos bien arregladita. Y ahora tenga que tener en cuenta de que ahora el instrumento pues ya tiene una marca de guerra, ¿no? Eso no hay que esconderla, hay que mostrarla con alegría de que... pero quedará muy bien. Está claro que cuando estamos de romería o de asadero y con un par de buchitos en el cuerpo, precisamente la guitarra pues no la mimamos como deberíamos, Raiko. Sí, y muchas veces suele ser eso, pero a veces, Jerónimo, suele pasar eso, de que estás tocando o alguien te llama, te giras, no te das cuenta de que justo por el otro lado tienes a un compañero y se golpean mutuamente. Eso es muy común. Uh-huh. Y a veces esto nos duele bastante. Sobre todo a las personas aficionadas a tocar ese instrumento y amantes del mismo, de la guitarra, pues ya sabemos, de guitarra, diferentes modelos, guitarra eléctrica, guitarra española, guitarra clásica. También incluso creo que ahí habrás reparado algún que otro timple canario, ¿no? Sí, de hecho tenemos ahora mismo 2 en sala de espera, como le llamo yo, aquí los pacientes van entrando por orden de llegada y sí, tenemos 2 timplillos que hay que reparar y justo lo que decía antes, uno para una buena puesta a punto, un instrumento que ha pasado de generación en generación, no ha sido tocado y ahora pues el abuelo quiere regalarle el timplillo a la nietilla para que la nietilla empiece a aprender a tocar el timple, algo que no sabe, Jerónimo, lo que me alegra cuando me llegan este tipo de casos. No, es que tengo la guitarra de mi abuelo y quiero arreglarla para tocar con ella. Muchas veces esos instrumentos no se pueden salvar por diferentes motivos, pero cuando sí se puede, la verdad es que para mí me llena un montón de orgullo y satisfacción porque es como, ¿no? Como esta es la guitarra de mi abuelo y mira, voy a aprender con ella. Eso es algo súper bonito. Entonces, uno se alegra mucho y con los timples pasa bastante. Sobre todo cuando te llega ese tipo de casos a tu taller de reparación, pues la verdad que le dedicas, bueno, evidentemente a todas las guitarras que llegan a tu taller para ser reparadas, le dedicas muchísimo, le dedicas tiempo, dedicación, mucho mimo, pero me da que cuando se trata de un caso como este, de un instrumento que se hereda de abuelos a nietos o a nietas, pues más mimo todavía, ¿no? Literal, yo soy de esas personas que creen y sienten que todos los instrumentos o los objetos en general contienen cierta carga energética de nuestros antepasados, ¿no? Entonces yo soy de los que dicen que las guitarras contienen la energía de las canciones cantadas. Es una frase que me gusta decir, ¿no? Pues el hecho de saber que un nieto va a restaurar, conservar y además darle una nueva vida a un instrumento, eso para mí es súper bonito. Y además, por otra cosa, y es una filosofía muy personal, soy amante de la lutería, me encantan los instrumentos, pero también tengo cierta sensibilidad con la naturaleza. Entonces, soy de los que prefiere restaurar y darle una nueva vida a un instrumento por muchísimas razones que no quiero comentar ahora para no extendernos, pero sí, sobre todo, por tener cierta conciencia con el medio ambiente. Si podemos utilizar un instrumento y evitar comprar otro, pues muchísimo mejor. Desde hace 3 años dedicado profesionalmente como luthier, como profesional, como digo, como persona que se dedica a este oficio, bello oficio de reparar instrumentos de cuerda. Desde hace 3 años profesionalmente dedicado a ello como luthier. ¿Cómo se llama tu empresa? Cruz Luthier. Vale. No te rompiste mucho el coco a la hora de buscar el nombre a la empresa, Raiko. La verdad es que no, Jerónimo. Hay que ser sencillo ante las cosas sencillas y darle complejidad a las que se merecen. Muchos me conocen como Raiko Martín. En mi círculo de amigos siempre me ha conocido como Raiko Martín. Uh-huh. Entonces, desde pequeño, por alguna razón, siempre he querido hacer hincapié en que tengo 2 apellidos, ¿no? El de mi madre, el de mi padre y el de mi madre. Claro que sí. Pues entonces,
como siempre me han llamado Rico Martín, pensé, digo, oye, pues voy a utilizar mi segundo apellido como acrónimo como nombre para lo de Luthier. Y como yo suelo decir, Reiko, con más motivo utilizando el apellido de la madre que del padre. Sí, en Canarias todos sabemos que siempre ha habido un matriarcado. Lo que pasa es que eso viene también de los aborígenes, ¿no? Pero bueno, la importancia de nuestras madres y nuestras abuelas en casa siempre ha sido muy, muy importante y muy influyente, además. Reiko, ¿dónde tienes tu taller de reparación? El taller per se lo tengo en mi casa, en mi espacio privado, pero nosotros tenemos en la tiendita canaria, en calle Ramón y Cajal número 1, junto a la iglesia de la Candelaria en Ingenio, tenemos la tiendita canaria y justo dentro tengo un espacio donde recibo a nuestros clientes y además puedo hacer pues reparaciones muy, muy sencillas, puestas a punto, sobre todo para los músicos profesionales que muchas veces vienen con prisas y, oye, necesito el instrumento porque me ha ocurrido una avería y tengo que tocar ya. Pues todo ese tipo de servicio de ITV, como digo yo, de servicio rápido, pues lo hacemos in situ. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo te suele llevar más o menos reparar una guitarra? Dependiendo, una puesta a punta concienzuda, yo me suelo pegar entre hora y media, 2 horas. Uh-huh. Ya bien. Luego reparación de golpes y demás, el baremo es muy variado porque depende mucho de cómo haya afectado estructuralmente al instrumento, si tenemos que acceder también a temas de lacados y demás, pues eso, el horario es diferente. Yo reconozco. Uh-huh. Perdona, dime. No, digo que todo depende también de qué condiciones te llega esa guitarra para ser reparada. Efectivamente, eso es básicamente lo más importante. Yo también reconozco que, por ejemplo, una puesta a punto sencilla, hay un baremo medio de en una horita podemos sacarlo adelante. Yo sí es cierto que como esto lo hago mucho por placer, yo no lo considero un negocio, yo sigo diciendo que esto para mí es cierto placer, el sentarme a desconectar mi mente y mis emociones, ¿no? Saber que trabajar cara al público a veces puede ser cansado psicológicamente, entonces conectarme con los instrumentos es la parte como más artística. Y ahí se me pasan las horas y trabajo muy lento pero muy seguro. Claro. Y eso es lo que ha hecho que en tan poco tiempo pues haya crecido tanto. Pues como corresponde, ya que eres un profesional dedicado a un luthier, un profesional dedicado a reparar instrumentos de cuerda, pues que le dedicas pues todo el tiempo que sea necesario y más, Reiko. Bueno, pues también se acaba de, al igual que nos pasó antes con la escritora Malena Millares Ley, nos ha vuelto a ocurrir ahora con esa entrevista que estábamos manteniendo con Reiko Martín Cruz, uno de los pocos profesionales que quedan ya en Gran Canaria, en Canarias, dedicado a reparar instrumentos de cuerda, en este caso guitarras, sean guitarras eléctricas, clásicas españolas, incluso timples en laúdes y bandurrias. Él tiene su taller de reparación en el municipio vecino de Ingenio. Reiko, cuéntame, Jerónimo, disculpa que se cortó la llamada. No te preocupes, por si había alguna de que esto es un programa en vivo y en directo. Te estaba comentando que da igual el tiempo que le dediques a la hora de reparar los instrumentos de cuerda. El tiempo que sea lo necesario y más, ¿no? Sí, y sobre todo porque lo hacemos con mucho cariño y atención al detalle. Ese es mi carácter diferencial. He descubierto qué es lo que me hace feliz, entonces una vez somos felices haciendo lo que nos gusta, el tiempo a veces pasa a un segundo plano. Uh-huh. ¿Qué horario de atención al público tiene Cruz Luthier? Cruz Luthier específicamente tiene de martes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde por la mañana y luego martes y jueves por la tardecita de 5 a 8 de la tarde. Muy bien. ¿Y es el horario de verano actual. ¿Y la tiendita canaria? Aproximadamente el mismo. De martes a sábado, mismo horario por la mañana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
y por la tarde de martes a jueves, 5 de la tarde a 8 de la noche. Muy bien. Una tienda y un taller de reparación Cruz Luthier que está ubicado en el casco histórico de Ingenio. Sí, señor. A mí me gusta decir que pueden traer a arreglar sus guitarras y además tomarse un cafecito o un vinito en las tienditas de antes. Claro, mientras espera a que se repare. Si la reparación no lleva más de 2 horas, pues aprovechan precisamente, se acercan mientras esperan a que la guitarra sea reparada, su guitarra sea reparada por Raico Martín Cruz, pues aprovechan para en esas 2 horas ver los productos que oferta la tienda o tomar su cafecito, como tú dices. Tomarse la arrancadilla, y a veces no hace falta ni esperar, es llegar y oye, ponme un cafecito, y ya luego empezamos a hablar desde la guitarra, y pues venga. Bueno, sobre y ahora verá, sí, perdón. continúa, disculpa. No, eso, que estaba diciendo el cafecito porque vengo todavía con el modo de invierno que teníamos hasta hace el otro día, pero ya ahora que está cambiando ahora por la cervecita, el refresquito y bueno, por el refrigerio. Luthier, profesional dedicado a reparar instrumentos de cuerda, guitarra, sobre todo a ti lo que te apasiona es la guitarra eléctrica. ¿Y cuáles son tus referentes precisamente en este apartado, guitarra eléctrica? Pues referentes podemos nombrar, pues, como constructor al señor Paul Reed Smith. Fue un innovador dentro de la guitarra eléctrica. Él empezó a finales de los 70, famoso por haberle construido guitarras a gente como Carlos Santana, un guitarrista que muchos de nosotros podemos llegar a conocer. Y este señor pues fue uno de los que supo ver cuál era el mercado, qué es lo que el mercado ofrecía ya, y él supo encontrar un punto medio para satisfacer otras demandas. Entonces, él para mí ha sido un referente. Puedo nombrar también a uno de mis mentores y profesores, que es el señor Luis Guerrero. Él es uno de los pocos luthiers o master luthier que me gusta decir en este caso, de España. Él es especializado en guitarra clásica y guitarra acústica. Él ha llevado la construcción de la guitarra acústica a un nivel de excelencia en España que antes no se había visto. Y aquí en Canarias, como no, nombramos uno internacional, uno nacional y uno y locales, pues a estos dos compañeros de batalla, como nombré al principio, que son Aarón y Leonardo, que son dos chicos jóvenes de las islas que están construyendo a un nivel de excelencia abismal. Entonces, para mí también son como dos referentes y además tengo la suerte de ser amigo de ellos. Raico Martín Cruz, luthier y uno de los pocos profesionales que queda hoy en día en Canarias dedicado al oficio de construir, restaurar y reparar instrumentos de cuerda, sean guitarras eléctricas, clásicas españolas y ya a nivel regional, laudes y timples y bandurrias. Raico, muchísimas gracias por atender nuestra invitación para estar hoy con nosotros. La verdad es que en este ratito que hemos estado contigo en la antena, pues hemos descubierto un poco más acerca del trabajo que realizas a través de tu empresa Cruz Luthier. Así que gracias, enhorabuena, felicidades, precisamente por este oficio que podemos considerar un oficio totalmente artesanal, Raico. Literalmente, Jerónimo, muchísimas gracias por haberme invitado a Radio Wimes. Para mí es un placer y un honor. Y nada, eso, súper agradecidos, y aquí estamos en la tiendita canaria para servirles a todos, tanto servicios de luthier como productos canarios, para lo que buenamente necesiten. Bueno, pues nada, queda pendiente, por lo tanto, hacer una visita a esa tienda para conocer no solamente lo que ofrece, los productos que ofrece en el interior de la misma, sino también, oye, darnos un garbeo, una vueltita, una visita por tu taller de reparación, a ver qué guitarras, qué instrumentos de cuerda tienes expuestos ahí al público. Así pues, que... más que invitado. No te preocupes, yo me autoinvito. Raico, muchísimas gracias y lo dicho, enhorabuena, felicidades por sacar adelante este oficio artesanal y además de manera totalmente profesional. Un fuerte abrazo, buen día. Muchísimas gracias, feliz día a todos.